sin temor a equivocarme, la conversión de unidades es el pan nuestro de cada día en casi todas las ciencias y áreas afín a la misma, sobre todo en la industria, en el campo o en la experimentación. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de los factores de conversión y cómo utilizarlos para convertir unidades en sus diferentes posibilidades. Entonces, podríamos definir a los factores de conversión como relaciones que existen entre las mismas unidades de medida o una unidad de medida y otra. Dependiendo de la literatura o la fuente, los podemos encontrar de múltiples maneras, como por ejemplo esta otra, esta otra y esta. Sin embargo, todas me llevan a los mismos resultados, quizás unas más completas que otras. En este caso, lo más aconsejable sería tener más de una tabla de factores de conversión a la mano, de fuentes distintas o de autores distintos, pero esto solo sería para complementarlas. Bien, vamos a ceñirnos a una tabla de factores de conversión en específico y aprender a cómo utilizarla correctamente. En lo personal, me gusta utilizar este tipo de tabla de conversión donde viene bien estructurado cada una de las magnitudes identificadas en una sola columna, después un sistema específico en otra columna y otro sistema distinto al sistema habitual que nosotros estamos acostumbrados a escuchar día a día en otra columna independientemente. Eh, ¿Qué podemos resaltar de esta tabla de factores de conversión? Bien, entonces en la primera columna nosotros encontramos a las magnitudes, ya sea primarias o secundarias, eso es lo de menos, pero pues al menos en esta tabla apreciamos en primer lugar la aceleración, después el área, la densidad, energía, calor, trabajo, energía interna, entalpía, que para todo es lo mismo, la fuerza, flujo de calor, coeficiente de transferencia de calor, que también es lo mismo, y hasta abajo encontramos la longitud. No son las únicas, hacen falta más, pero vamos a explicar cómo utilizar esta tabla de factores de conversión, porque a veces no sabemos ocuparla. Bien, ciñámonos a algo muy fácil para nosotros, o bueno, algo con lo que estamos acostumbrados habitualmente, que es la longitud. Bien, ¿qué me dice la tabla de factores de conversión o qué información me proporciona una tabla de factor de conversión? Primero que nada, me habla de que hay un sistema métrico, que es el Sistema Internacional de Unidades, que es el sistema al que nosotros estamos acostumbrados. Y me refiero a nosotros, a los de habla hispana, Latinoamérica en general. Encontramos por aquí que hay un metro, y que dice que a su vez ese metro es igual a 100 centímetros, pero fíjense que a su vez también nos dice que ese metro es igual a 1000 milímetros, y también a su vez ese metro significa o es igual a 1 millón de micrómetros. Bien, no significa, para hacer una conversión no significa que voy a utilizar todas las relaciones al mismo tiempo, ¿no? Voy a utilizar la que más se adecue a mi conversión que quiero ejecutar o a la unidad que deseo llegar. Por ejemplo, si yo tengo metros y quiero convertir a centímetros, entonces voy a ocupar nada más esos dos valores y voy a armar una relación con ellos. ¿Cuál es la relación? Vamos a aislar esa parte. Aquí me dice que un metro es igual a 100 centímetros, ¿sí? Entonces con eso yo encuentro esa relación. Y esa relación, al momento de ejecutar la conversión o hacer el cálculo, pues yo la voy a escribir en forma de una relación, que matemáticamente una relación es un cociente, es una división prácticamente, donde voy a escribir un metro y 100 centímetros, ¿sí? Entonces, con esa relación yo voy a poder convertir de metros a centímetros o de centímetros a metros, viceversa, cualquiera que sea el caso. Es la misma relación, la cantidad en la que están correlacionadas no se rompe si yo la utilizo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Hay que notar eso, es lo mismo, porque yo también pude haber dicho aquí en este trazo que 100 centímetros es igual a un metro, y es lo mismo, solo que al revés, por supuesto, pero sí, matemáticamente significan lo mismo, no pierde el fin o el propósito, vaya. Ven,
También, ¿qué otra información me arroja esta tabla de factor de conversión? Bien, también me habla de otro sistema. En la tercera columna yo veo que hay un sistema inglés y es el famoso sistema inglés, que generalmente es el que utilizan los ingleses y los estadounidenses, por supuesto. Bien, entonces yo puedo convertir del sistema métrico habitual, o sea, el sistema internacional, al sistema inglés, tratándose de la misma magnitud, es decir, siempre y cuando yo me mueva en la misma línea horizontal, ¿sí? Pero no se vale que yo quiera convertir, por ejemplo, unidades de la magnitud de longitud a, por ejemplo, a unidades de la magnitud de área. Eso no es posible a pesar de que se encuentren en la misma columna. A veces es error creer que podemos hacer ese tipo de conversiones y nos damos golpes de pecho, un dolor de cabeza porque queremos hallar la manera, por ejemplo, de convertir un metro a un metro cuadrado o a centímetros cuadrados, por ejemplo. Y pues técnicamente eso es imposible. Si se halla la manera de pasar un metro a metros cuadrados, por ejemplo, o a centímetros cuadrados, o bueno, de unidades de longitud a unidades de área en general, concisamente, entonces no estamos hablando de una conversión, sino más que nada de una fórmula que me correlaciona a una variable con otra. Y entonces ahí sí puedo hallar, dada la longitud, un área, por ejemplo, o la aceleración, o la fuerza, etcétera, ¿no? Pero convertir como tal, estrictamente hablando, no se puede de magnitud a magnitud. Entonces, si yo deseo convertir, tengo que moverme en la misma línea, como ya lo platicamos. Por ejemplo, si deseo convertir unidades de densidad, yo puedo convertir la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos a kilogramos sobre litro y a kilogramos sobre metro cúbico, pero también puedo convertir a libra masa sobre pie cúbico, también puedo convertir a libra masa sobre pulgada cuadrada, también puedo convertir a kilogramos sobre metro cúbico en libra masa sobre pie cuadrado, ¿verdad? Entonces, todas esas conversiones son posibles siempre y cuando, repito, yo me mueva en la misma línea de la magnitud de la que yo deseo hacer la conversión. Muy bien. ¿Y cómo realizamos estas conversiones? Bueno, pues eso es fácil. Vamos a verlo con unos simples ejemplos. Ahora, supongamos que yo deseo convertir 9 kilómetros a centímetros. Entonces, lo primero que tengo que tener a la mano es, por supuesto, mi tabla de conversión, si es que no me he aprendido los factores de conversión, ¿verdad? Y después tengo que identificar a qué magnitud pertenecen kilómetros y centímetros, que se infiere deben de pertenecer a la misma magnitud. Si no, ojo, esa conversión no es posible, no se puede realizar. Así de simple. Bien, y entonces busco dentro de mi tabla de factores de conversión, a ver, dentro de las diferentes unidades de conversión, a ver en dónde se encuentra la relación que me permite hacer el cambio de kilómetros a centímetros simplemente, ¿no? No es que esté compuesta, porque por ejemplo, aquí veo que tengo metros y centímetros, pero fíjense ustedes que esto está afectado por un segundo cuadrado en el denominador. Entonces, esta magnitud no es. Entonces busco en mis tablas de factores de conversión y encuentro las relaciones que ando buscando. Bien, entonces después de revisar o de haber revisado las unidades de medida o las diferentes unidades en las que puedo convertir esta magnitud de longitud en el sistema métrico, por supuesto, yo me doy cuenta que no hay una relación que me permita ir directamente de los kilómetros a centímetros, pero sí puedo ir haciéndolo paso por paso. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, yo podría pasar de kilómetros a metros y posteriormente convertir los metros a centímetros para hacerlo un poco más cómodo si es que estamos iniciando en esto de los factores de conversión y cómo convertir unidades y sobre todo cómo utilizar adecuadamente las tablas de conversión. Ya con la experticia, por supuesto, vamos a poder hacer conversión sin necesidad de utilizar la tabla y sin necesidad de utilizar más de un factor de conversión
cuando no sea absolutamente necesario, por supuesto. Muy bien, para realizar esta conversión, entonces escribimos la cantidad que tenemos, seguido de la unidad de medida que nos dan y seguidamente del factor de conversión. Entonces, la relación que hay entre kilómetro y metro es 1 kilómetro equivale a 1000 metros, ¿verdad? Bien, eso es algo que incluso yo lo puedo saber hasta empíricamente, ¿no? Aquí es importante ver cómo voy a acomodar el factor de conversión. Y ojo, mucho cuidado con esto, porque aquí es donde entra la confusión. Bien, yo voy a escribir dentro del factor de conversión la relación que existe entre kilómetros y metro, teniendo sumo cuidado de que la unidad que deseo que ya no esté, o la unidad que deseo simplificar correctamente hablando, esté en una posición contraria en la fracción de la relación a la posición que se me presenta en la cantidad que me están proporcionando a mí. En este caso, kilómetro aquí está en el numerador. Entonces, los kilómetros en el factor de conversión deben de estar en mi fracción o en mi relación en el denominador. Bien, entonces ponemos aquí 1 kilómetro y por consecuencia los 1000 metros los debo de escribir en el numerador de esa fracción. Bien, aquí es importante señalar que dependiendo la literatura, en muchas fuentes se acostumbra a escribir el factor de conversión encerrado entre paréntesis para denotar que aquello se va a multiplicar. En otras literaturas simple y sencillamente no se escribe nada o con un punto es más que suficiente. En otras literaturas escriben dos líneas paralelas. En otras literaturas le escriben solamente una línea vertical a uno de los costados. En fin, etcétera. Cualquiera que sea la notación que tú desees utilizar, la manera en cómo la tienes que resolver es la misma. Recuerda que para multiplicar dos números o dos fracciones, mejor dicho, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador, ¿verdad? Entonces en este punto sería conveniente que la cantidad original yo la pudiera ver también como parte de una fracción con un 1 como su denominador, para que yo no pueda entrar en confusión. Y multiplicamos. Entonces decimos numéricamente hablando 9 por 1000, 9000. Y lo escribimos. También multiplicamos las unidades y decimos kilómetro por metro. Entonces tenemos kilómetro por metro, lo cual quedaría simplemente representado. Y en el denominador entonces tenemos, recuerden, abajo del 9 hay un 1, por lo tanto 1 por 1, pues simplemente 1, ¿verdad? Entonces 1 kilómetro. Ahora bien, si dividimos los números, entonces nos encontramos que 9000 entre 1, pues simple y sencillamente serían 9000. Y si dividimos las unidades, entonces tenemos, como todos son factores, podemos hacer esto. Kilómetro entre kilómetros se va a simplificar a la unidad, es decir, me va a quedar un 1 aquí. Y por otra parte, el metro solo, ¿cierto? Bien, ahora es lógico pensar que si yo multiplico 9000 por 1, pues también voy a obtener nuevamente 9000 y nada más me va a quedar los metros. Entonces, de esta manera es como nosotros pasamos de kilómetros a metros, haciendo una conversión correcta de fondo. Bien, y ahora no me resta más que convertir los metros a los centímetros, y lo voy a hacer justamente de la misma manera que ejecutamos la operación anterior. Bien, vamos a borrar entonces el factor de conversión que ya no vamos a utilizar, y ahora escribimos la siguiente cantidad que tengo a convertir, que serían los 9000 metros, y debo de pasarla a centímetros. Entonces, el factor de conversión que ahora voy a utilizar es 1 metro equivale a 100 centímetros, y lo escribimos por acá. 1 metro equivale a 100 centímetros, y ya le damos de una vez la forma de relación. Ojo, esto no es el acomodo que va a tener al final, porque ya habíamos dicho cómo es que lo vamos a acomodar. Bien, entonces ahora sí nos preparamos para escribir nuestro factor de conversión, y el que escribiríamos arriba sería la unidad a la que deseo llegar, ¿verdad? O la unidad que solo deseo que aparezca al final. En este caso serían los centímetros, y yo pongo entonces
100 centímetros y por ende abajo tendría que escribir un metro, ¿verdad? Que es justamente esta relación que tengo aquí abajo. Bien, y ahora sí, resuelvo de la misma forma. Operacionalmente hablando, multiplico primero los números, 9000 por 100, entonces sería 900,000, ¿qué? Metros por centímetros, y en el denominador 1 por 1 metro, ¿verdad? Y entonces me quedaría 1 metro. Entonces, en el resultado final, ya sé que esto va a ser igual a 900,000 centímetros, toda vez que metro entre metro se va a reducir a la unidad, y al multiplicar la unidad por el número que ya tengo, pues me va a seguir quedando ese mismo número con la misma única unidad que prevalezca. Bien, de esta manera es como realizamos esta conversión de 9 kilómetros a centímetros. Muy fácil, ¿verdad? Bien, ¿qué les parece si hacemos otro ejercicio? Ahora bien, entonces supongamos que se nos pide convertir 200 gramos a libra. Bueno, analicemos entonces nuestra tabla de factores de conversión y qué posibilidades tengo, ¿no? Primero que nada nos cercioramos de que ambas unidades de medida corresponden a la misma magnitud. Si no, la conversión no va a poder hacerse, no se va a poder ejecutar. Ubiquemos ambas unidades simultáneamente. Bien, entonces yo analizo columna por columna antes de pasarme a otra columna, por supuesto, y busco alguna de las unidades que se me proporcionen. Bien, en este caso aquí no hay gramos ni libras, aquí encuentro que hay gramos por aquí. Bien, más abajo pues, no se ve absolutamente nada correspondiente a las unidades que yo tengo, ¿verdad? Bueno, a la unidad que me dan y a la que deseo llegar. Y bueno, listo. Bien, entonces del lado izquierdo vamos a buscar en las unidades, tal y como lo vimos en el primer ejemplo, en el sistema inglés. Yo veo que aquí hay libra y tiene una F también. Entonces, correspondientemente aquí veo que hay libra con una M, pero está afectada por otro término y ya habíamos hablado algo acerca de eso. Por lo tanto, esta no podría ser toda vez que es una magnitud compuesta, seguramente. Bien, y por este otro lado, ya correspondiente a esta línea, ¿sí? Tenemos libra con una M, ¿verdad? Y aquí otra vez nos aparece libra, ¿sí? Haciendo una regla de correspondencia con kilogramo. Y por acá también se nos vuelve a repetir libra con una regla de correspondencia en SLUC y en kilogramo. Y por acá abajo también se nos aparece libra. Bien, entonces básicamente yo deseo convertir gramos a libra. Debe ser a esta libra, puesto que esta libra que tiene el subíndice F aquí corresponde a otra magnitud, y por lo tanto ya hemos platicado que así no se ejecutan las conversiones. Entonces, siempre y cuando yo me mueva en la misma línea de acción, en la misma horizontal, yo puedo hacer conversiones tanto en el mismo sistema como entre sistemas diferentes. Bien, como me piden convertir gramos a libras, no tengo o no visualizo un factor de conversión directo que me permita pasar de gramos a libras. Bien, entonces, similar a como lo hicimos en el ejemplo anterior, tendremos que hacer un paso adicional, es decir, hacer una conversión primero a una unidad y después de esa unidad pasar finalmente a la unidad deseada. Bien, y las unidades y el paso que vamos a hacer básicamente va a ser convertir gramos a kilogramos, que aquí se encuentra esa relación, y posteriormente pasar los kilogramos a libra, ¿no? Bien, entonces, como primer lugar, ya habíamos dicho, escribimos la cantidad junto con la unidad que deseo convertir y seguidamente del factor de conversión. El factor de conversión que voy a utilizar es kilogramo a gramo y justamente se daría en esta relación. Dice que 1 kilogramo sería igual a 1000 gramos. Bien, entonces escribo seguido de la cantidad con la unidad que deseo convertir el símbolo de la relación del factor de conversión, y arriba voy a escribir
la unidad a la que deseo llegar. En este caso yo deseo llegar a los kilogramos para poder llegar posteriormente a libra masa, ¿verdad? Entonces escribo aquí 1 kilogramo y consecuentemente escribo en el denominador 1000 gramos, ¿verdad? Y entonces ejecuto esta operación. Bien, operacionalmente hablando, multiplico numerador con numerador y denominador con denominador y después divido numerador con denominador para obtener una sola cantidad. Bien, multiplicar los numeradores en esta operación resultaría en 2000, ¿verdad? 2000 que gramo por kilogramo. Simplemente quedaría expresado nada más. Después, en el denominador, multiplico los denominadores, los números de los denominadores, que en este caso, yo ya sé que hay un 1 abajo del 2000, ¿verdad? 1 por 1000, pues sería simplemente 1000. Y 1, ese mismo 1 por gramo, pues simplemente sería gramo. Con lo cual, en el resultado yo obtendría 2000 entre 1000, es decir, 2. Y en las unidades simplifico los gramos, es decir, los gramos se reducirían a la unidad, ¿verdad? Por lo tanto, multiplicar 2 por 1 resultaría en simplemente 2 y únicamente me quedaría kilogramo. Con ello he logrado convertir 2000 gramos a kilogramos, pero ahí no se acaba la cosa. Ahora tengo que convertir los kilogramos a libra masa. Bien, para ello voy a borrar el factor de conversión que ya no voy a utilizar y ubico el nuevo factor de conversión. El nuevo factor de conversión en esta tabla se encuentra en esta posición. Dice que 1 kilogramo es igual a 2.204622.6, una cantidad bastante grande de decimales de libra masa. Yo voy a ocupar nada más un decimal para efectos de este cálculo. Voy a ocupar 2.2. Entonces vamos a decir que 1 kilogramo equivale a 2.2 libras masas. Bien, y eso lo voy a escribir en la forma de la relación, ¿verdad? Así como lo acabo de leer, 1 kilogramo equivale a 2.2 libra masa. Esa M, por cierto, significa masa. Y la F que está aquí de la otra libra significa fuerza. Entonces, precisamente la unidad de medida de la fuerza, una de las unidades de medida de la fuerza es la libra fuerza, en el sistema inglés, por supuesto. Entonces, después de que convertimos los 2000 gramos a kilogramos, podemos continuar haciendo este cálculo sobre el mismo cálculo que ya habíamos hecho anteriormente. Y escribimos nuestro símbolo de factor de conversión o nuestra línea de quebrado o nuestra línea de relación, ¿verdad? Y recuerden, arriba va la unidad a la que deseo llegar. En este caso, yo deseo llegar a libra masa. Por lo tanto, arriba estoy obligado a escribir 2.2 libra masa. Ojo con esto. Esta relación que está aquí no hay que romperla para nada. Es decir, si voy a escribir arriba libra masa, no se vale decir una libra masa equivale a 2.2 kilogramos, porque entonces ahí estaría yo ya rompiendo la relación original que me arroja mi tabla de factores de conversión. Básicamente estaría yo reescribiendo factores de conversión propios. Bien, continuando con ello, entonces por ende abajo voy a escribir el kilogramo y calculo, ¿verdad? Ya habíamos dicho numerador con numerador, denominador con denominador y después numerador entre denominador. Entonces, en cuanto a los numeradores se refiere, aquí tengo 2 por 2.2 que sería 4.4, por supuesto, kilogramos por libra masa dividido entre, pues ya sé que me va a quedar abajo 1 kilogramo, ¿verdad? Y seguidamente esto resultaría en 4.4 libra masa. Ya saben ustedes qué pasó con el kilogramo, ¿verdad? Al momento de dividir kilogramo entre kilogramo, aquello se simplificó a la unidad y multiplicar la unidad por cualquier cantidad, pues me quedaría la cantidad por la que la estoy multiplicando. Es decir, en este caso serían los 4.4 libra masa. Bien, y así a medida que podamos ir avanzando, realizando conversiones, practicando y practicando, voy a ir simplificando cada vez más los términos y voy a ir eliminando pasos en mi procedimiento para llegar más rápidamente y conciso a un resultado esperado.
Bien, por mi parte, esto ha sido todo por lo pronto. Nos vemos hasta la próxima. Sean felices.